Alumnos del tercer año, muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos al curso de comunicación. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y hayan descansado lo más que hayan podido. Les he puesto un meme ahí para que puedan prestar atención al 200%. El día de hoy vamos a desarrollar la ficha número 2 con el tema evolución del castellano. Este tema es un poquito largo, pero he tratado de resumirlo, así que presta mucha atención. ¿Has reflexionado alguna vez sobre la lengua que hablas? Si la respuesta es positiva, seguramente las preguntas que te habrás hecho pueden ser las siguientes. ¿De dónde proviene? ¿Cómo se integró? ¿Qué relaciones tiene con otros idiomas? ¿Quiénes la hablaron primero? ¿Cómo ha evolucionado? Etcétera. Para responder estas interrogantes debemos conocer y comprender el origen y el proceso de la formación del castellano. Para ello es necesario introducirse en el mundo histórico donde tuvo lugar su aparición. Como podrán ver, miren la imagen. Esta es una sola palabra traducida a todos los idiomas, donde, según la historia, todas tienen algo en común, porque son consecuencias de una evolución. La pregunta que nos vamos a hacer es: ¿cómo surgió el idioma que hablamos? ¿Cómo evolucionó? ¿Qué lenguas han construido en su formación? Como primer punto, vamos a ver los orígenes. Aquí les he traído de manera muy resumida el origen de una lengua, el castellano. Este proceso tuvo que pasar para que llegue a ser lo que es, actualmente. Desde el siglo II a.C., con las lenguas céltica, ibera, vasca. En el año 218 a.C., con la romanización de la península, siglo V después de Cristo llegan los visigodos y en el siglo VIII la invasión árabe. Todas estas influencias tuvo nuestra lengua o la lengua el castellano. Los orígenes de nuestra lengua se remontan muchos siglos antes de nuestra época o era, que es lo mismo. Lenguas primitivas. Imagínense estas lenguas primitivas. Los iberos constituyen el núcleo más primitivo. Esta es la primera influencia. De ellos quedó el nombre de Iberia, la península. Tartesios desarrollaron una cultura más elevada que la de los íberos. Íberos o iberos. Depende de cómo lo querramos pronunciar. Con quienes coexistieron, procedían también de África y dominó a los habitantes anteriores. Fundaron la ciudad de Tartesia. Los fenicios llegaron a España en el año 1110 a.C. y fundaron la ciudad de Gadir. Hispania fue el nombre que los fenicios dieron al territorio peninsular. Griegos. La colonización griega se inició aproximadamente a partir del año 700 a.C. Ya desde esta época comenzó la influencia de la lengua griega, que se hizo más notable posteriormente por medio del latín. En efecto, muchos vocablos que fueron luego castellanos lo tomaron los romanos del griego con el latín que hablaban los griegos. Los cartagineses. Cartago fue una de las grandes ciudades de la antigüedad. El afán de monopolizar el comercio de los minerales llevó a los cartagineses a conquistar las grandes islas del Mediterráneo y a destruir Tartesos, como habían destruido antes otras ciudades rivales. Hacia el año 300 a.C., como consecuencia, Cartago perdió Andalucía. Para esta fecha, una nueva y pujante ciudad había crecido militar y económicamente junto a los etruscos, a los que absorbió. Esa ciudad, ya más que una ciudad por su territorio y su poder, era Roma. Y los romanos emprenden la conquista de Hispania en el año 206 a.C. y habían ido
entrando en la península ibérica con el fin de luchar contra los cartagineses. De hecho, los romanos transformaron completamente el modo de vida de los habitantes de Hispania, llevando a dicho pueblo no solo las formas de vida latinas, sino la cultura griega que ellos habían adquirido cuando conquistaron la región helvética. Producto de esto, ellos hablaron el latín, ahí se desarrolló el latín, que son pequeños fragmentos de esa lengua. El latín, la lengua impuesta por los romanos, fue originariamente un dialecto de la ciudad de Roma. Se impuso rápidamente como instrumento de comunicación en todo el imperio romano. El latín vulgar fue el que se impuso en este imperio, ya que lo hablaban los súbditos, soldados, campesinos, artesanos y comerciantes. Fue un idioma claro, preciso. Adquirió gracia cuando entró en contacto con la lengua griega. Por ejemplo, filosofía cambió a filosofía, evolucionó. Poesis por poesía, matemática, suena igual esas palabras, y chorus por coro, etc. Es una evolución, ¿cierto? Gracias al griego el cambio, la evolución de las palabras. El tercer punto es el fin de la dominación romana. La dominación romana terminó en el siglo V después de Cristo, cuando se desmembró el imperio. La península fue invadida por visigodos, árabes, franceses, etc., hasta que la consolidación del castellano como lengua oficial por el rey X en el siglo XIII. Esto a causa del debilitamiento, fragmentación y finalmente caída del imperio de Occidente. La lengua latina siguió su propio camino y en su lugar los dialectos fueron evolucionando y adaptando características de lenguas separadas, a las que se les llamó romances, que viene de la palabra latina romanis. Y aquí se desarrolla la lengua de Castilla. En el centro de la península, la región denominada Castilla, ¿por qué? Porque era una zona de castillos, comenzó a hablarse un dialecto, el castellano. Esto sucedió lentamente a partir del desmembramiento lingüístico del Imperio Romano. Algo así debió ser su ciudad, ¿cierto? Llena de castillos. Los periodos, son 3 periodos. El castellano medieval, que se dio en el siglo X hasta el XV. El castellano fue tan innovador en la evolución del latín. El primer paso para convertir el castellano en la lengua oficial del Reino de Castilla y León lo dio en el siglo XIII, Alfonso X. El español del siglo XII ya era la lengua de los documentos notariales y de la Biblia, que mandó traducir a Alfonso X. Aportes de otras culturas. Tuvimos aportes de germanos, de los visigodos, de los árabes. Germanos invadieron España en el año 409 después de Cristo. La palabra como guerra, heraldo, robar, ganar, guiar, guisa, apellidos correspondientes de origen germánico: Ramiro, Ramírez, Rosendo, González, Bermudo, Elvira, Alfonso. De los visigodos llegaron en el siglo VI, quienes eran más civilizados que los germanos. En el año 655 se estableció una unión de ambos grupos. La influencia no fue muy grande. Se adoptaron algunas palabras como agasajar, ganso, aspa, guardia. Y de los árabes en el año 711 después de Cristo, en el siglo VIII, y permanecieron hasta 1492 en el siglo XV. Invadieron España, toda la península cae en manos de los musulmanes. Florece la agricultura, industria y el comercio. La influencia árabe en el español fue decisiva, ya que estuvieron más de 7 siglos en tierras hispanas. Imagínense. Añadieron el sufijo "y" en la formación de los adjetivos y nombres como jabalí, marroquí, alfonsí o carmesí. No podría entenderse correctamente la evolución de la lengua y la cultura de las penínsulas sin conceder al árabe y su influencia el lugar que le corresponde. Entonces, esta influencia árabe fue bastante importante para su desarrollo. El vocabulario contiene unas 4.000 palabras de origen árabe. Ejemplo: adalif, arroba, ojalá, acequia, alcachofa, alfalfa, almohada, ajedrez,
jarabe, marfil, taza, carmesí, embalde, Guadalupe, macha, alfombra, alcalde, álgebra, alborozo, aldea, alcoba, babuchas, celosia, azahar, zanahoria, tambor, azucena, tarea, etc. Todas estas palabras gracias a la influencia árabe. No existirían sin ella. Ahora ya vimos anteriormente el castellano medieval del siglo X al XV y ahora estamos en el castellano moderno del XVI al XVII. La publicación de la primera gramática castellana de Helio Antonio de Nebrija en 1492, fecha del descubrimiento de América y de la toma de Granada por los Reyes Católicos, establece la fecha inicial de la segunda gran etapa de conformación y consolidación del idioma. Esta época pertenecen el cambio de las consonantes que altera la sólida definitivamente el sistema fonológico del español. Consolida definitivamente aquí ¿no? El sistema fonológico del español. Aquí ya se hace mucho más fuerte, se establece mejor el idioma. Ejemplo, desaparece la F, en vez de folia es hoja, factu, hecho, fervere por hervir, festa por fiesta y fofo, fuego. Diptongación de e, o, en ye, hue. Terra por tierra, rota, rueda, bonu por bueno, bobe por nuevo, metu por miedo, ceru por cierto, etc. Hay una diptongación ahí, pues, ¿no? El léxico incorpora palabras originarias de tantas lenguas como contactos políticos tenía el imperio. Del italiano entra en el español desde el siglo XV al XVII las palabras siguientes: soneto, terceto, diseño, caricatura, novela, cúpula, fachada, piano, violín, libreta, batuta, charla, carroza, filarmónica, adagio, oratorio, allegro, cortejar, perfumar, apoyar, capricho, banca, atacar, corsario, piloto, bonanza, centinela, escopeta, asalto, festejar, jaula, forja, reproche, etcétera. Miren, todas estas de influencia italiana, o sea, todas estas palabras en italiano se dicen tal cual como se dicen en español. Los americanismos que comienzan a entrar en el siglo XVI, por ejemplo, canoa, tabaco, maíz, petaca, cacahuate, chocolate, tiza, aztecas, llama, alpaca, cóndor, pampa, guano, el quechua. Cambios. Desapareció la distinción B y V durante el siglo XVI. En la sintaxis el orden de la oración se hace más rígido. Por eso dice que en esta época el castellano se consolida. Y esta es la última parte donde el español contemporáneo del siglo XVIII hasta nuestras épocas, hasta nuestros días. En el año de 1713 se fundó la Real Academia Española, imagínense, en el 1713, en el siglo XVIII. Su primera tarea fue la de fijar el idioma y sancionar los cambios de su idioma que su idioma habían hecho los hablantes a lo largo de los siglos. Los elementos de la oración se pueden ordenar de forma muy diversas con una gran variedad de estilos literarios. El castellano actual. El castellano es la lengua romance de mayor difusión en el mundo actual. Se habla en casi toda la península ibérica, en el sudoeste de USA, en todo México, en toda América Central y América del Sur. Toda esta expansión tiene esta lengua. Reflexionemos. Lee este poema medieval. Desde que fue escrito han pasado 7 siglos. El idioma español ha ido cambiando. Algunas palabras ya han caído en desuso. Otras han variado en algo su significado y otras son poco conocidas. Pero si te guías por el contexto encontrarás el significado de lo que no entiendes. Acá yo ya les he ayudado. Acá están las palabritas con las que se van a formar. Este es un poema antiguo que se dio en la época más o menos medieval. Elena
y María discuten sobre la superioridad de sus enamoradas. Elena la acató. O sea, Elena la miró. Ahí está en el cuadrito de la derecha. Con su palabra la zozañó. Imagínense, ¿a qué palabra evolucionó? La resondró. La regañó. Gravemente le respondió. Ahora oíd cómo le habló. Calla, María. ¿Por qué dices tal folia? Por locura. Miren, folia por locura. Esa palabra que hablaste. A mi amigo denostaste. Amigo por enamorado y denostaste por ofendiste. A mi enamorado ofendiste. Somos hermanas e hijas de algo por hidalgas, como hijas de hidalgas. Mas yo amo al más alto, que es caballero armado, de sus armas esforzado. El mío es defensor y el tuyo es orador, que el mío defiende tierras y sufre batallas y guerras, y el tuyo llanta y yace. Llanta, come, y yace, descansa. O sea, come y duerme nada más. Entonces un amor es un flojo. Y siempre está en paz. María de manera semejante repuso de otra parte. Ve, loca trastornada que no sabes nada. Dices que llanta y yace, o sea, come y descansa, come y duerme, porque está en paz, que él vive bien, honrado y sin todo cuidado, no por preocupación, y sin toda preocupación. Tiene para comer y beber y buenos lechos yacer. Tiene para vestir y calzar y bestias en que cabalgar, vasallas y vasallos, criadas y criados, mulas y caballos, tienen dineros y paños, o sea, por ropas y otros haberes. Por la 12, ¿qué significa la 12? Bienes y riquezas. Antes se denominaba esta palabra de bienes y riquezas con haberes. De las armas no se ha de ocupar ni tampoco de lidiar. La 13, batallar o pelear. Y siempre andar en locura como él tu caballerón, que tiene vida de garzón, enamoradizo, como el tuyo al palacio va. Sabemos qué vida le dan. El pan a ración, 17, o sea, racionado, escaso, y el vino sin sazón, 18, sin preocupación. Sonríe mucho y come poco, va cantando como loco, como trae poco vestido, siempre tiene hambre y frío. Come mal y yace mal. De noche en su hostal, pues quien anda en casa ajena nunca sale de la pena mientras él está allá. Penáis acá. Como podrán ver, todas esas palabras actualmente han cambiado, que si lo leemos así como está, ni siquiera lo podríamos entender, pero como dice la indicación, por contexto lo hemos podido lograr. Ténganlo en cuenta ahí para su ficha. Y ahora sí, resolvamos las actividades que tenemos. Hijitos, muchas gracias por su atención. Espero acabar esta ficha en esta clase y si es que no la logramos acabar, la completamos en la próxima.